Hola amigos, amigas, un nuevo capítulo de Derechos Hablados, una nueva semana donde hemos querido entrar en un tema que es relevante en nuestro país, que tiene que ver con el derecho a la salud. Y para eso he invitado a un querido amigo, Jaime Concha. Antes de saludarte, Jaime, quiero leer tranquilo tu currículum, amigo. Médico cirujano de la Universidad de Chile. 33 años dedicado a la salud pública y atención primaria. Especialista en medicina familiar, formado en la Pontificia Universidad Católica. Diplomado en gestión de centros de salud ambulatorio en la Escuela Andaluza de Salud Pública. Diplomado de alta dirección hospitalaria, Escuela de Salud Pública Universidad de Chile. Diplomado en abuso sexual infantil y en trauma complejo, candidato a doctorado en neurobiología de la conducta, Universidad de Barcelona. Y voy a agregar algo que para mí es lo más relevante y lo más importante: fundador de la red de sobrevivientes, eh, si bien un poco alejado de las vocerías, pero vocero histórico de la red. Y un gran y querido amigo. ¿Cómo estás, Jaime? Gusto, querido amigo, de estar acá contigo. Gracias por la presentación y dispuesto a dialogar Vamos en lo que nos convoca. directo, vamos directo al grano. Una de las grandes frases de la revuelta de octubre de hace 2 años, hoy día ya 2 años ya de la revuelta, tenía que ver con el concepto de la salud mental, de que no eran crisis personales lo que vivíamos, sino que todo esto era producto de un sistema neoliberal, del sistema capitalista. Pero para ti como médico, ¿qué significa o cómo nos puede explicar el concepto de salud mental y cómo se traduce eso en un problema de derechos? Bueno, me parece eso, siento que es el centro de lo que debería ser la Mm, conversación desde el ámbito de, de la política, mm, de la polis, del diálogo constituyente en el que estamos involucrados todos los ciudadanos en este periodo tan importante para nuestra historia, porque estamos aquí gracias a que hemos protagonizado una revuelta social, gracias a que hemos roto el silencio mm, de distintas voces, distintos cuerpos, distintos territorios traumatizados a lo largo de muchos años en las historias personales y en las historias colectivas. Llega un momento en que esta extrañeza de la propia identidad, la fragmentación de nosotros como sujetos, la pérdida del sentido vital, que muchos pensadores lo han asociado a la enajenación y a la alienación que produce el capitalismo en la fase que estamos viviendo en el siglo XXI, y especialmente en Chile, que ha sido un laboratorio, ¿cierto?, de prueba del ultracapitalismo en la dictadura de Pinochet y lo que siguió en la llamada retorno a la democracia. sí. Ha producido en las personas, en los cuerpos, en los territorios, traumatización relacional, el trauma social. Hemos sido víctimas todos, todes, y llega un momento en que no da para más. Cada uno de nosotros, cuando pudo hacerlo, rompió el silencio, y lo que tenemos hoy es este escenario que nos invita a abrazarnos y a no soltarnos hasta, como hemos dicho, hasta que la dignidad sea posible. Porque entonces el bienestar, la salud, tiene que ver con el bienestar, y no hay posibilidad de bienestar si no podemos ejercer los derechos humanos, que es fundamental para todos nosotros. Sí, a ver, es que estaba recordando, este fin de semana
estando mucho en trabajo en feria, una de las cosas que nos ha llamado la atención es una desesperanza que hay en la gente, una pérdida de creencia en el futuro, muy fuerte. Y gente caminando, mucha gente caminando cabeza gacha, como que si no hubiese posibilidad de futuro, inclusive en un momento en donde se asume que en el proceso constituyente lo que se está pasando es justamente lo contrario, una posibilidad de abrir ese futuro. Claro. Pero eso mira, eh, no es casualidad, Mm, como tú lo describes. Y eso es muy importante, porque, mira, ahí estamos en el siglo XXI y tenemos que ser capaces de pasar de la política hecha en base a la clarividencia, la política hecha en base a la ideología, en base al pensamiento mágico, ojalá a una política basada en hechos concretos y en la evidencia científica. mm, Lo hemos visto a propósito de la pandemia, cómo, ¿cierto?, han circulado una serie de mitos, de creencias falsas, y entonces no es casualidad. Eh, el fascismo, que va tomando nuevas formas de control, de manipulación y de traumatización ¿sí? de los individuos y de las sociedades, busca siempre eh, el momento preciso del shock, del punto de vista de hacer que las personas, ¿cierto?, pierdan la confianza, se sientan desorientados, muchas veces eh, se sientan de, que no son ellos y Mm, que la única posibilidad de salir de esa situación es el orden. El orden que es supuestamente algo necesario, algo que incluso es impuesto y dicho por Dios que es bueno, del punto de vista sí, del colectivo que tiene el poder, sí, del patriarcado incluso. O sea, todo lo que está sucediendo ha sucedido antes, en momentos de la historia donde han habido crisis, han habido cambios de ciclo. Y entonces es allí donde es fundamental tener la lucidez suficiente para que poder reaccionar y, y poder enfrentar esa situación de manera lúcida. Ahora, allí el desafío, ¿cierto?, es desde, como lo dijo en su momento Humberto Maturana, o sí, sea, necesitamos de la ternura, mm, del amor, de la paz y, y de la no violencia, o sea, de una nueva forma de relacionarnos. Y entonces creo que tú, por sí, ejemplo, en tu camino recorrido, has encontrado o has mm, buscado aquellas respuestas para ti, claro. para tu historia personal y que han sintonizado con las necesidades de nuestro pueblo, y Mm, es lo que me ha pasado a mí también. Y sí, entonces yo siento que este momento precioso en el que estamos viviendo, que agradezco que no estemos al margen, que seamos protagonistas del punto de vista de que tenemos la capacidad de dialogar, de poder cuestionar la realidad, de deliberar, de participar, de organizarnos y de ser poder constituyente y ser poder revolucionario, porque estamos cambiando las cosas definitivamente. ahí, Nunca más las cosas volverán a ser lo de antes. Y en ese sentido, esto tiene que ver con poder,
con redistribución del poder y obviamente el poder asociado a la riqueza, Sí, que sí, es fundamental en este país. tú tocaste al principio un tema que tiene que ver con el momento de crisis. Eh, y hay dos formas de ver la crisis. Una que es con la implementación del poder, que es en el fondo una evasión de la crisis. Es no aceptarla y evadirla y querer y mostrarla como algo malo, o el aceptar la crisis como un momento de cambio. Eh, a niveles personales no se producen los momentos de salto, de crecimiento, si no hay crisis. Y a nivel social es exactamente lo mismo. Es Así es. exactamente lo mismo. Los momentos de cambio, y no voy a, y le voy a quitar toda moral. Los momentos de cambio, para bien o para mal, se producen producto de las crisis. Entonces, el poder, lo que estamos haciendo, siento yo en este momento, es darle una dirección a esa crisis, pero hay que bancársela, hay que vivirla. O si no, lo único que vas a lograr después de todo este proceso es que nuevamente repitamos un 18 de octubre porque no vas a lograr avanzar. Y la sensación social de fracaso puede ser muy grande, muy pesada. Entonces, ahí hay que entender, y ahí hay una diferencia que para nosotros es radical con estos neofascismos, es que las crisis son momentos de crecimiento, son momentos de salir de un estado de la forma en que siempre hemos hecho las cosas. Es el momento de provocar cambio. Y desde ahí a mí me parece en verdad mucho más interesante que vivamos la crisis, que la sintamos a nivel del cuerpo, a nivel de registrarla, cosa de provocar el cambio necesario. Yo lo veo, por ejemplo, en gente de nuestras generaciones, en que nosotros nos criamos en un ambiente absolutamente machista, patriarcal, homofóbico, porque ese es el mundo en que nosotros nos criamos, y esta crisis nos ha detonado de tal forma que empezamos a cuestionar un montón de creencias que tienen que ver con ese patriarcado en el cual, del cual uno ha sido parte. Entonces, desde ahí me parece muy interesante el momento que estamos viviendo. O sea, es una de las tantas diferencias que tengo con estos neofascismos. A la crisis no hay que ponerle pacos y milicos en la calle. A esta crisis lo que único que hay que ponerle es mayor democracia y una democracia mucho más profunda. Ese es el remedio a este momento. Esa es la salida. No fuerzas militares en toda la esquina. Es una locura. Mm. Bueno, ahí viene el gran desafío, porque fíjate tú que le pasa a los individuos y le pasa también a las colectividades. Mm. Hay una tendencia natural a pensar desde el individuo que frente a la crisis, lo único que me puede salvar es el amor propio. Mm. Y entonces resulta que desde el amor propio se termina el primer día que te traumatizan, el primer día que te agreden, ahí se acaba. Sí. El trauma está corporizado en cada uno de nosotros. Y Chile es un país de mucha traumatización, o sea, Mm. cada uno de nosotros ha sido traumatizado en sus familias, en sus formas de crianza, hemos sido traumatizados por el Estado, hemos sido traumatizados por la sociedad Mm. y hemos vivido también épocas, los que ya tenemos sobre los 50 años, Mm. nos ha tocado vivir en la historia en los momentos más traumáticos que ha vivido nuestra colectividad, Mm. que quedan grabados tanto en nuestro consciente como en nuestro inconsciente, no solamente individual, sino que colectivo.
Y entonces, de allí que siempre está la tentación de la posibilidad del amor propio, de el orden, volver al orden establecido, y que lo único que necesitamos es ese orden que nos salva de todo. Y frente al orden, el caos aparece siempre como lo negativo, Sí, aquello que va a provocar desorden, que nos va a fragmentar. Pero resulta que hay un error en esa afirmación, porque ese llamado orden natural, ese orden establecido, es un orden homogéneo, mm, es un orden eh, limitado a cierta parte de la realidad solamente, que tiene mayores similitudes y deja fuera todo aquello que es diverso. todo lo Y distinto. entonces la respuesta a la incertidumbre, al contrario, es la diversidad, es la unión en la diversidad, la unidad en la diversidad. Eh, lo- lo- Eso es lo que nos da la posibilidad de afirmarnos, de abrirnos a nuevas realidades, abrirnos hacia nuevas formas de interacción humana y sí, de una nueva forma de ser comunidad, porque ese famoso contrato social, mm, en su momento, ¿cierto? En Chile fue quebrado, roto, fue, llamémoslo así, envenenado, mm, manchado eh, por la élite económica, cultural, eh, quedó atrapada en la única posibilidad que tiene para mantener el poder es tener el orden y apelar al orden establecido. Y entonces todo el viejo orden que tiene que ver con la antigua democracia, con el patriarcado, sí, con las formas de relacionarse, que tiene que ver con que hay algunos que tienen más poder y otros que tienen menos poder, algunos que nacieron, que están destinados a ejercer el poder, que otros nacieron y están destinados a ser mandados, a ser ordenados, a ser explotados. Eso, esa visión de la realidad es la que todavía sigue vigente. Una visión decimonónica que en el siglo XXI se va cambiando solamente de ropaje, puede cambiar algunas palabras, va utilizando nuevas herramientas como las redes sociales, pero que sigue siendo el mismo discurso al que apelaban todos aquellos, ¿cierto?, que querían la contrarrevolución, volver al antiguo régimen, aquel régimen establecido por Dios, definido en la Biblia, y que definía, ¿cierto?, que algunos nacieron para tener poder y otros para ser dominados. Y eso y la gran es lo que mayoría está para en ser cuestión. dominado. Sí. La gran mayoría. Jaime, ¿cuál es la realidad en este momento en Chile de la salud mental? Estamos viviendo una crisis terrible y esto es una catástrofe. O sea, eh, yo he dicho siempre, y no sé si tú compartes esta afirmación que Mm, voy a decir ahora, Chile es un país que le tiene miedo a la verdad. mm. Y como le tiene miedo a la verdad, es capaz de creerse y de imponer mentiras. Y entonces es preferible en este país creerse las mentiras que aceptar una realidad que puede ser terrible. Y entonces así inventamos mentiras en torno a los padres de la patria, Sí. inventamos mentiras en torno a nuestros premios Nobel, inventamos mentiras sobre la democracia liberal, inventamos mentiras sobre el socialismo, el comunismo, el marxismo, el progresismo, Mm. y entonces finalmente hemos impuesto la verdad oficial que tiene nombre y apellido.
vinoso y que corresponde siempre a una minoría que ha tenido el poder en este país. Y eso es lo que está pasando en este momento. O sea, mira, este es el peor gobierno de la historia de Chile. El Sí, peor gobierno. Porque ¿cuántos muertos? O sea, los muertos de la pandemia, más los muertos por la violencia que ha habido, ¿cierto? Es el gobierno que ha tenido más muertos, donde ha imperado la impunidad, donde ha imperado la injusticia, la desigualdad, donde ha imperado la mentira. Un país, ¿cierto?, que fue capaz de escoger a, a un delincuente como presidente, sí. porque hay que decirlo, ¿cierto? No te asombre que después termine escogiendo a un fascista de presidente. O sea, estamos así en el momento histórico preciso, o sea, del punto de vista de que aquí está, mira, desatada esta es una verdadera guerra santa de los poderes fácticos, del duopolio, de la élite que no quiere soltar el poder, están dispuestos a matar, están dispuestos a sacrificar personas con tal de mantener el poder. Eso no les tiembla la El- mano. El enemigo poderoso somos nosotros, el resto de las personas. claro, Y entonces, ¿cómo salimos de esto? Tenemos que salir juntos, abrazados, tenemos que salir firmes, claros y lúcidos, y sobre todo con lo que estamos haciendo de elaborar una nueva forma de relacionarnos, una nueva forma de decir las cosas y de hacer las cosas. Y por eso que es muy importante este proceso constituyente, porque en este proceso constituyente se está estableciendo una nueva forma de hacer política sí. que está todavía muy dentro de la convención, pero que también en parte de los territorios, a través de los diferentes cabildos, de los diferentes espacios de protagonismo que tú y yo y muchos Mm, otros venimos años practicando una y otra vez. Primero, ¿cierto? De manera oculta porque estaba prohibido y sí. después de manera igual, casi porque fumábamos opio, ¿cierto? Nos miraban raro y ahora, ¿cierto? Nos escuchan y nosotros, como tú decías, o sea, nos sentimos cómodos porque las cosas están como nosotros las vivíamos internamente. Justamente. Ahí, Entonces, pero hay que darle el peso específico y por eso te decía yo, o sea, hay que sentir el miedo y desde el miedo hay que ser capaz de atreverse, de ser atrevido como siempre me dice mi amigo Eneas, ¿cierto? Que mi mamá me sacaba en cara, me decía atrevido, y sí, a sí. mucha honra, atrevido para atreverme a dar ese paso más allá que abre puertas. Mira, los humanistas venimos planteando hace, no sé, una década más o menos atrás, y en este momento histórico a nivel mundial la contradicción vital es entre humanismo y antihumanismo. ¿Y cuál es la diferenciación entre uno y otro? Hay una diferenciación que es una línea muy importante, que es poner al ser humano como valor central o no hacerlo. Y en el caso de Chile, yo vengo acuñando un concepto estos últimos tiempos que para mí identifica muy bien a estos antihumanistas. Yo vengo planteando que en Chile llegaron los talibanes y están personificados en un sistema que pone el odio hacia las mujeres, el odio hacia los migrantes, el odio hacia las diversidades, el odio hacia la pobreza y lo expresa con un discurso bastante básico, pero lineal, que entra
muy rápidamente en ciertas capas y eso hay que combatirlo. eh, y ahí yo vengo proponiendo un trabajo este último tiempo que es bastante importante porque hay que combatirlo como demócratas aceptando que tenemos diferencias y bienvenido que las tenemos. Si eso no es el problema, eso es excelente que las tengamos, pero no perdernos que mientras tengamos como norte el ser humano, su bienestar, su felicidad, su crecimiento, tanto en lo material como en lo interno, vamos a poder ir debilitando a estos talibanes, pero que no es una pelea necesariamente electoral. Es una pelea que es mucho más profunda porque es cultural. Y es ahí donde hay que ganarles. Y es ahí donde hay que darle un cierre definitivo, lo que yo llamo la muralla de los demócratas, para poder detener este avance, porque eh, yo veo el caso en mi distrito, hay un candidato que es republicano, un cabro que es gay. Y, y yo escucho su discurso de un gay anti-gay, es como una cosa muy, muy rara. Eh, pero creo que tenemos que avanzar hacia allá. O sea, en la medida en que profundicemos la democracia, debilitamos a estos talibanes. Ese es el concepto de fondo. Mira, yo he aprendido mucho de, de, de las personas trans Mm, y ese concepto de deconstruir, de deconstrucción, y que también nos han enseñado nuestras compañeras feministas. sí, Siento que es muy importante para esto, porque mira, esto es un proceso, como tú bien dices, mm, un proceso que va mucho más allá de lo material, mm, ¿ya? De un cambio de gobierno. Es un mm, proceso que tiene que ver con las formas de creer, las formas de comportarse, las formas de sentir. Que tú le llamas, ¿cierto? Un cambio cultural, pero es un cambio filosófico, es un cambio de la forma de ver la realidad, mm, que se chocan cotidianamente. Entonces, aquí hay que tener, primero, paciencia, las cosas no son inmediatas, y me quedo con esa frase para mí de Patricio Mans, que nunca estamos vencidos, las derrotas son sí, siempre breves, sí, pero la única posibilidad de soportar las derrotas que pueden ser transitorias o más prolongadas mm, es estar aferrados, estar abrazados. Entonces, creo que lo que tú señalas, esto de, de que la lucha de hoy es por mm, un verdadero humanismo mm, y poner en el centro al ser humano y reconocer lo que es el ser humano, porque mm, el ser humano per se reconocemos la fragilidad. Fíjate que, como lo dice Vinca Jackson, el cachorro mm, humano es el cachorro más frágil de toda la naturaleza. sí, Y entonces necesita de una tribu que lo cuide. Y entonces necesitamos de una colectividad, de una comunidad que cuide a los cachorros humanos. Y entonces es fundamental el cuidado. Ese cuidado que va a permitir en el fondo vivir dignamente y reconocer en el otro que es capaz de escucharme, de reconocerme en mi fragilidad, en mi dignidad, que es capaz de apoyarme, de sostenerme, de no hacerme daño, de bien tratarme. sí, Y entonces el buen trato está demostrado desde la ciencia, desde la neurociencia, es fundamental en los primeros años de infancia. Muchos de nosotros fuimos maltratados en los primeros años de infancia. mm, Y además después, en los otros espacios de la sociedad, como pueden ser los colegios, las iglesias, hemos sido dañados, maltratados. justamente.
Y entonces, allí hay un desafío que impone a este proceso constituyente. Necesitamos de una sociedad que nos cuide, de un Estado que nos cuide. Necesitamos de un Estado que cuide a cada uno de los miembros de esta comunidad diversa, de cada uno de los territorios. Y nosotros los seres humanos no vamos a poder seguir existiendo si no cuidamos nuestro ecosistema. Y entonces ahí existe el desafío de poner en el centro al ser humano, Sí, pero el ser humano conectado con su entorno. No es un individuo aislado, no es el rey de la creación, no es el que explota, correcto. el, el que saquea todo, sino que alguien que es capaz de amar, de dar, Sí. de darse por el otro. Y entonces ahí cambiamos la forma de pensar. Y yo creo, igual que tú, en la colaboración, en la Sí. solidaridad y Y- sobre todo en las formas no violentas de relacionarnos, tanto físicas como también desde el lenguaje y del punto de vista de las interacciones. no olvidemos que cuando hablamos de violencia, no hablamos solamente de la violencia en su expresión bruta, en su expresión física. Hablamos también de la violencia económica, de la violencia religiosa, de la violencia sexual, de la violencia psicológica. O sea, la violencia se expresa de las más diversas formas y la búsqueda de respuestas no violentas ayuda al ser humano a ir buscando formas distintas y formas tiernas de vivir. Y es hacia allá donde queremos apuntar. Amigo, estamos casi llegando ahí al tiempo, pero yo quiero sacarte del tema un poco, entre comillas, porque en el fondo no deja de estar vinculado. Yo quiero preguntarte qué está pasando hoy. Bueno, poner un poco de contexto, tú eres uno de los denunciantes históricos de la causa marista. Eh, Quiero preguntarte que nos cuentes un poco en qué va el proceso, los procesos con la congregación maristas. ¿Hay procesos reparatorios? ¿No hay? ¿Qué es lo que está sucediendo con ellos? Bueno, agradecerte la posibilidad también de hablar de ese tema, que es un tema que obviamente me involucra como persona, Mm, pero también como miembro de una tribu, miembro de un colectivo sí. y que tú mencionabas. O sea, mira, no es posible estar aquí vivo si estuviera solo. He llegado hasta acá por estar siempre acompañado, apatotado con otros. Y eso lo aprendí muy de niño, de chico, ¿cierto? Cuando me daba cuenta que siempre me terminaban abusando solo y no había nadie que me fuera a cuidar, a proteger. Mm, Y la única forma que tenía de protegerme era estar siempre acompañado. Ahí había menos posibilidades de ser vulnerado. claro. Y entonces, en estos momentos, como sobrevivientes del caso Marista, nosotros estamos volviendo a ser traumatizados por la congregación. Porque la congregación le pasa a todas las congregaciones, lo viviste Mm, tú en los jesuitas y lo vivimos nosotros con los maristas. El problema para la Iglesia Católica, para las iglesias, para las congregaciones, no son los abusos. No es que hayan mm, cometido abusos, sino que el problema es que nosotros hemos hablado, nosotros mm, rompimos el silencio. Ese es el problema. Entonces lo que esperan es que ojalá, como decía Rasuri, son poquitos, mm, seamos poquitos y esos poquitos se mueran sin obtener nada. Cuando nosotros no estemos aquí, se les va a acabar el problema porque no va a haber quien hable. Pero resulta que lo que estamos haciendo nosotros es exigir justicia y reparación, porque sin justicia no puede haber paz. sí. Y entonces
hemos exigido, después que la Fiscalía Metropolitana Sur terminó su investigación y donde se estableció una verdad jurídica, que se Sí, cometieron delitos sistemáticos, vulneraciones a los derechos humanos de personas que éramos niños, niñas, adolescentes, y que se mantuvieron desde los años 70 hasta el 2018. Y entonces, esa realidad que ya está establecida jurídicamente es la que nos hizo en su momento exigirle a la congregación, porque aquí no es derogar, sí. es exigirle que si ellos se dicen una institución del siglo XXI que pone en el centro la dignidad humana, entonces que reconozcan el daño causado y reparen el daño causado. Y eso es lo que le hemos exigido. Y entonces llevamos como 6 meses en un proceso que al final no lleva a ninguna parte, porque después de 6 meses, donde nuestros abogados que nos representan han estado negociando con los abogados de la congregación, nos prometen hace un mes atrás que a cada uno de nosotros nos iban a entregar una propuesta de reparación y nos ofrecen un siga concursando, una famosa, que tú la conoces ya, comisión de acogida, para que le volvamos a contar nuestros relatos a unos pseudo expertos con sueldos millonarios, laicos, cercanos a ellos, Sí. que finalmente van a determinar la veracidad de nuestros relatos, la gravedad de lo que estamos diciendo, y van a poner una cifra asociada a esa gravedad del daño que supuestamente ellos nos causaron. Eso para nosotros nos resulta indigno, nos resulta retraumatizante y nos muestra una vez más que la congregación marista, como otras congregaciones, siguen actuando como organizaciones criminales y no como instituciones que ponen en el centro a la persona humana. Yo quiero dejar un tema, una mirada bien en claro. Lamentablemente, yo soy de los que siente que nosotros no somos los últimos en haber sido abusados. La Iglesia Católica en Chile y a nivel mundial no ha tenido el más mínimo cambio, no ha tenido la más mínima transformación. Y por favor, no me digan que la Iglesia sufre cambios lentos, porque eso hoy no le pasa a ninguna organización. eh, el- los tempos históricos son sumamente acelerados, sobre todo en procesos sociales. La iglesia simplemente se rehúsa a cambiar porque se rehúsa a dejar de ser lo que es, una mafia. Y como dijo en algún momento un invitado acá, que la iglesia demuestre que yo estoy en un error. Mientras no lo haga, sigue siendo una mafia. Amigo, conozco muy bien el proceso por el que estás viviendo, me tocó a mí vivirlo y solamente desearte toda la fuerza. Estamos juntos en esta lucha hace 3 años ya, algo más de 3 años, desde ese primer café en Barrio República. eh, y estamos juntos, estamos en esto. Estamos abrazados, nos cuidamos, nos queremos y vamos a seguir luchando hasta que la dignidad sea costumbre. Eso no es Justamente, una frase, esto no es algo testimonial, sino que es una sí. convicción profunda y, y vamos vamos a triunfar, estamos aquí, a pesar de todo, estamos acá y, y está siendo hermoso desde lo que somos capaces de hacer juntos, Amigo, desde la diversidad. para despedirme, quiero contarte una muy pequeña historia que me pasó hoy día conversando con un amigo. Yo le decía que de estos 3 años, desde que yo hice pública mi denuncia, lo más hermoso que me ha pasado son los amigos y amigas que he hecho en este camino.
tanto denunciantes jesuitas como de otras congregaciones. La hermosa amistad que hemos levantado. Quiero darte las gracias, amigo, por haber aceptado esta invitación, por haber venido a conversar con nosotros. Desearte un fuerte abrazo y mucha fuerza. Gracias a ti y espero que los votantes de tu distrito sean lúcidos y te apoyen porque tú eres un imprescindible y una persona necesaria que esté en el nuevo Parlamento para el nuevo Chile que necesitamos construir. Muchas Mereces gracias, estar amigo. allí y eres un imprescindible. Muchas Gracias a ti. gracias. Y gracias a todos los amigos y amigas que han escuchado este programa.